Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de la colonia. La región de hoy, que constituye la República de Bolivia, bajo el imperio de los incas, fue conocida con el nombre de Collasuyo, después de la conquista y con el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí. La corona española estableció en aquel territorio denominado primeramente Nueva Toledo, que dependía del Virreinato del Perú en la sede de Lima, la Audiencia de Charcas, que fue asentada en la misma ciudad, en la ciudad de La Plata o también llamado en la ciudad de Chuquisaca. También se hizo el establecimiento de un arzobispado en la misma ciudad y más tarde se construyó una universidad, San Francisco Javier. Todo este proceso se operaba gradualmente por obra de la riqueza minera, causa y acción para que el país se organizara, ya que se empezaba a llamar Alto Perú. La actividad principal a la que se dedicaban los españoles no era la agricultura, ya que los indios habían alcanzado un alto nivel superior al de los españoles. La primera explotación se comenzó en la mina de Parco y más tarde se inició el laboreo en el Cerro Rico de Potosí. La minería fue la actividad más importante de la colonia, ya que le prestaron mayor atención a ellos, más atención que a la agricultura y a la ganadería. Para trabajar en las minas, los españoles utilizaban algunas herramientas que ellos mismos tenían, ya que no contaban con algunas más importantes para ellos. El trabajo en el interior de las minas era interrumpido. La jornada corriente de trabajo era de 36 horas. El mineral extraído era casi siempre sacado a golpes de barreta y sacado por los jaspiris, que eran indios que lo transportaban en la espalda, subiendo por escalas de cuerda hasta la cancha de la mina. Estos trabajadores que sacaban la mina y que los llevaban hasta la cancha siempre llevaban de tres, ya que los llevaban en la espalda. Y el delantero que iba adelante, llevaba una vela en la mano para poder alumbrar el camino, ya que en esos tiempos no había luz y no querían prender alguna fogata o algo así para que no puedan exponerse al peligro. La minería en el Alto Perú fue explotada. Esa explotación fue en la Villa Imperial de Potosí, levantada junto al famoso Cerro Rico. Fue tan grande la contratación de las personas, de los indios que trabajaban ahí, que solamente entre indios se vendían en ese tiempo las minas, ya que esos se vendían entre 25 y 30 mil pesos de oro, y día a día alcanzaban a más de 1000. Karl Marx apunta que el descubrimiento de los países de América ricos en oro y plata destaca el exterminio, el esclavismo y el enterramiento de la población nativa en las minas. Pero no solo la minería y la agricultura atrajeron la atención de los conquistadores hispanos. También la industria tuvo una importante visión en la colonia. Emilio Romero habla de la industria, que dice que la industria colonial se manifestó principalmente a través de las construcciones navales escaradas por el Estado y los obrajes para fabricaciones textiles. La expresión más notable y características de la época colonial, como el de las minas, era por medio de la mita y significaba una carga igual. La industria de los obrajes agrega por su parte Romero, dice que la industria de los obrajes reposaba sobre el trabajo forzado de los indios. En el Perú, el obraje se convirtió en un castigo iniquilante para los que trabajaban. Los obrajes en la época colonial significaban pequeñas industrias donde trabajaban mayormente los indígenas, que fabricaban productos textiles, que esos constituían brutales abusos contra los trabajadores.
Eso motivaba a la enfermedad y a la muerte de estos, o en otros casos a la fuga de los trabajadores. Voy a dar paso a mi siguiente compañera. Los indios, durante la época colonial, trabajaban como artesanos en las ciudades, en las misiones de los cocales, etc. Pero en todas partes también resultaron ser víctimas del trabajo forzado con caracteres de esclavitud. Por eso se puede decir que con razón el humanismo de la corona resultó ser grotesca. Para el comercio, España había establecido un monopolio que castigaba hasta con la pena de muerte a cualquier residente en sus colonias del Nuevo Mundo que comercialice con naciones ajenas. Ese monopolio fue rígido y tenía su expresión principal en la Casa de Contratación de Sevilla. España, según Humboldt, encaraba el comercio en sus colonias transatlánticas. Y así fue como la ruta de España hasta Panamá y Portobello, y de ahí a través del Océano Pacífico al Callao y Lima, para seguir a través de las rutas incaicas hasta el Alto Perú. Hicieron de un Potosí de las ciudades más caras de América. Los comerciantes limeños eran los más favorecidos por este monopolio. En el comercio de la sociedad del Alto Perú, así como la del resto de las colonias hispanas del Nuevo Mundo, se vio sometida al monopolio ideológico que estaba prohibido, bajo la pena de muerte a la persona que llevase, vendiese o tuviese libros no autorizados por el Santo Oficio de la Inquisición. La publicación de libros estaba sometida particularmente a las mayores dificultades, y nos preguntamos cuál podría ser la educación de la sociedad semejante, cuál es su producción, cuál es su desenvolvimiento mental. Esto había durado 3 años de régimen, 3 siglos de la explotación del indio, cuyas espaldas sufridas sostuvieron la cavidad y el fasto de una clase ociosa y vana. Era el esplendor de hojotas aderezando como con dolor y lágrimas que floreció en la sociedad sociedad altoperuana, sin duda la más poblada y económicamente más importante de la época colonial de la América del Sur. Voy a continuar con lo que mi compañera dejó acerca de el gran factor colonial que el indio sufrió durante más de 3 siglos, donde la mayor influencia se encuentra entre el siglo XV y el siglo XVI, ya que aquí ya se hace y se plantea la pregunta: ¿qué rol social, jerárquico y organizacional juega la corona española dentro de toda la colonización de territorio conquistado y después colonizado? Aquí se hace hincapié primeramente a que hay dos regímenes que se están peleando por esto. Hay dos disputas. Uno es los conquistadores que llegaron desde Europa, América, hicieron todo el proceso de conquista después de colonización. Y hay otros que dicen que los verdaderos señores son la corona española, los que están en el sector feudal, el feudalismo, en este caso hablando. Y mayormente los españoles, ya colonizadores y conquistadores, ya que ellos han hecho ya su vida ahí, tienen ya su descendencia ahí, están peleando y reclamando que son legítimos dueños de dichas tierras y de todo lo que proveen, y obviamente a los indios. Y aquí hay dos regímenes, que uno es el régimen tribal sensorial autóctono, como mencioné, que está influenciado por la primera camada de conquistadores, los que vinieron y han hecho todo el trabajo. Y después está el segundo régimen feudal señorial de Europa, que son, mencionado antes, la corona española, el feudalismo hablando. En estos sectores se puede ver que el indio mayormente
no estaba siendo muy demandado, estaba siendo muy explotado por quien tenga el dominio. Aquí se habla mucho de que el indio o la nueva clase, la nueva oleada, no nació para seguir el modelo feudal que Europa o que sus antiguas civilizaciones estaban siguiendo, sino de que ellos iban a heredar a la nueva camada ideológica como hoy se conoce del capitalismo. Aquí ya se pelea, anteriormente se estaba hablando en el primer capítulo de que ellos eran o formaban parte o ya eran parte de un socialismo, pero al contrario se estaban hablando, ahora se mete una nueva ideología ya, las dos ideologías que últimamente han estado peleando a lo largo de mucho tiempo en la historia, el capitalismo, pero esta vez de una forma colonial como tal. En este aspecto, el indio muy desfavorecido, muy explotado como tal, y haciéndose relación desde su antes y después, y hablando dos clases españolas, una netamente pues autóctona por criollos y mestizos, y otra pues completamente española, sangre europea, peleándose y definiendo quiénes son los que realmente tienen el derecho a controlar y reclamar dichas tierras, ya que mayormente aquí se hace un énfasis en que muchas empresas o muchas organizaciones con intereses económicos hacen todo lo posible para tomar lo que esté a su alcance, dominar y colonizar y conquistar. Y aquí ya hay esas disputas, pero con el tiempo la corona española ha tomado tanto poder y tiempo después los criollos y los mestizos estaban reclamando pues que ellos eran los que tenían que controlar y definir lo que pasa con esas tierras. Y aquí pues se define como, en Hispanoamérica, se define como anteriormente del capitalismo, el neofeudalismo hispanoamericano, que muchos no lo han relacionado como tal, sino yo lo estaba relacionando como la nueva oleada del capitalismo, influenciada por las grandes colonias que ya tenían control gran vasto de todo un Tahuantinsuyo. Y como se mencionó, el más desfavorecido de todos fue el indio, notoriamente, obviamente, ya que las empresas que controlaban, no las empresas, las organizaciones que controlaban al indio, mayormente según eran relaciones de servidumbre, pero se estaba volviendo a lo que fue entre el salvajismo en esa época de la Edad Media y entrando a la Edad Moderna, con esto, el esclavitud como tal. En esto, mayormente el indio ha sufrido más de lo normal, ya que era como algo desfavorable de todos modos. Si era servidumbre o esclavitud, era la misma vaina, pero esclavitud era completamente terrible, ya que ahí se originó la mita, ya que le decía a la corona que tú tienes que pagar ahora y tienes una encomienda. Los encomendadores decían que tú tienes un impuesto con nosotros por estas tierras y nos tienes que pagar por esto. Pero al mismo tiempo era una trampa porque les mandaban a la mitad la forma de esclavitud más horrible que podía existir en la colonia, ya que muchos se les mandaba horas, días enteros a que trabajaran en las minas y muchos morían por grandes concentraciones también de carbón, porque mayormente fuera de la plata y el bronce que se trabajaba tanto en Bolivia, el carbón era también elemental para las producciones pues de carros en ese tiempo. Así que era como una trampa. Y muchos autores destacan que esto ha ido poco a poco desfavoreciendo, pero al mismo tiempo favoreciendo al propio indio, ya que de cualquier otra forma compraban con mucho sudor su libertad y esto ayudó a que
de aquí a más futuro se hable de un verdadero, como dicen, la nueva oleada india, que eso se ve alrededor de mucho tiempo, en los años 1700. Pero creo que me estoy saliendo de un cacho del tema, no es el caso. Mayormente se habla de dos cosas ahora. Ahora se dice que ahora es el capitalismo quien estaba realmente predominando ahora, ya no un socialismo o un feudalismo como tal, que fue netamente inspirado o que también de una forma inconsciente en el dominio jerárquico que tenía el Tahuantinsuyo era dominado o era ejercido como tal, antes de la llegada, conquista y colonización de España. Muchas gracias. Empecemos por aclarar que la apropiación del sobretrabajo en la producción de valores de cambio no es privativo del capitalismo moderno y que el capitalismo en su doble forma de capital mercantil y capital usurario ha existido desde la antigüedad. El capital no ha inventado el sobretrabajo, de manera que desde un punto de vista marxista hay que descartar por completo la peregrina teoría de la existencia de un capitalismo colonial. Hablando de los indios, su personalidad, que antes había quedado anulada bajo la atroz opresión del Tahuantinsuyo, fue comenzando a ver abiertas lejanas perspectivas para desarrollarse y adquirir conciencia de sí misma. Bien escribe Rouma. No fue sino mucho más tarde, después de algunas generaciones, cuando los indios llegaron a deshacer en parte el grueso velo que inercia con la que el régimen incaico había envuelto los cerebros que intentaron organizar algunas revueltas que pusieron seriamente en peligro la dominación española en el virreinato de Lima. Pero antes de encarar esas importantes revueltas indígenas y poner en claro su verdadero carácter, debemos considerar un hecho gubernativo de extraordinaria importancia para las posesiones hispánicas de América, y particularmente para el Alto Perú. Gracias.